Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Antes por ahí le escuchamos a grandes figuras de la canción, una voz impresionante, tal vez una orquesta, a veces a capela, sin luces, sin coristas, sin nada de nada. Hoy parece que los conjuntos tienen que tener coristas, mujeres que bailan semidesnudas, luces por arriba, humo por acá, y entonces no es que disfrazan la verdadera condición del artista. Digo yo, salí de tema, pero no importa, a veces mezclo algunas cosas. Es decir, ¿qué es lo que quiero? El que es cantante verdadero no necesita de mujeres semidesnudas al lado como o de mucho humo o de no sé qué efectos especiales. A mi modo de ver, probablemente no coincida sobre todo con la gente más joven, pero me da la impresión que es así, no lo sé, no lo sé. Los grandes cantantes de la historia, llámese Pavarotti o llámese un Frank Sinatra, que fue un cantante popular en el mundo entero a mediados del siglo pasado, no necesitaba de muchas cosas. Su voz, una orquesta, y con eso se imponía, me parece. Pero bueno, pero queremos hablar de tal vez de otra cosa, queremos seguir hablando de, de nuestros libros. Hemos hablado de Cartas Caninas, 9 tomos, en 7 tomos la historia de Matilde, Matilde hablando de ella, Matilde hablando de mí, después la actividad de Matilde como presidenta de la Asociación de Canes, como intendente del municipio canino, gobernadora de la provincia canina, presidente de la República de los Perros, etcétera. Y después con William y Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra, 2 tomos más. Terminamos esos tomos y seguimos retrocediendo en el espacio. Y entonces llegamos al libro número 142. 142, que es, perdón, número 141, que es Cuentos de Capioví. Cuentos de Capioví. Tal vez vamos a hacer dos cosas. En una primera parte vamos a hablar Capioví. ¿Qué es Capioví? Es un pueblo. ¿Dónde está? En Misiones. Misiones en el nordeste de Argentina. En Misiones se encuentran las cataratas del Iguazú, una de las 7 maravillas del mundo. Bueno, a unos 180, 200 kilómetros al sur de las cataratas, cerca del río Paraná, que la separa a la Argentina del Paraguay, se encuentra Capioví. Capioví es un pueblo rural pequeño. Es un pueblo donde yo viví 7 años, hace más de 50 años atrás. Capioví fue fundada por alemanes. Hay muchos alemanes. Y Capioví se dedicó, y su gente, a la agricultura, a la yerba, otrora al tung, hoy desaparecido, algo al té, al monte, a la selva, a la madera. Y bueno, la gente en ese momento que vivía con muchos de sus alimentos producidos en sus chacras, verduras, frutas, plantaba frutales, plantaba hortalizas de todo tipo, criaba pollos, criaba cerdos, criaba, vacas, tenía su leche, hacía sus quesos, su mermelada, su pan casero, y de alguna manera toda esa gente vivía y subsistía. En ese momento, allá en los años 50 del siglo pasado, no había luz eléctrica, no había agua potable, se sacaba de pozos, no había televisión, no había teléfono, no había celulares y menos había, y tampoco había teléfono de línea. Ni siquiera había una cabina telefónica. En esos momentos menos había computadora y nada de la electrónica que tenemos hoy. No había pavimento, era camino de tierra, si llovía había barro y muchos arroyos sin puente eran en sus pasarelas traspasados por el agua, por lo cual Misiones se terminaba intercomunicada, sin intercomunicación.
está claro. Por otra parte, empezaba a haber radio vieja, grande, de la marca Philips, por ejemplo, muy conocida, que funcionaban a batería, que captaban emisoras de lejos, sí, eso se podía captar de lejos, hasta de país europeo, y podíamos leer algunos periódicos que llegaban de la capital misionera Posadas, a unos 120 kilómetros, que llegaban por colectivo o por un ómnibus a la tarde. Había correo. Sin embargo, les quiero decir a los más chicos que éramos felices. No necesitamos de un celular para ser felices. No necesitábamos un televisor para ser felices. Éramos felices en los arroyos, mucho y muy lindo, en los saltos que hay, en los campos, en los caminos rojos, todo con mucha vegetación, mucha arboleda, muy pintoresco, con sus serranías, con sus niveles y desniveles en el terreno. Y entonces subíamos a los árboles, jugábamos la pelota, remontábamos barriletes, jugábamos la escondida, recorríamos por los prados verdes. Y la felicidad no pasa por los objetos materiales, y esto hay que decirlo. Y quiero hablar de Capiobí porque viví 7 años en la época de mi escuela primaria, en una escuela estatal al principio, y los 2 últimos años en una escuela parroquial de la iglesia. Muchos alemanes, la religión predominante católica, y creo que todos debemos respetar a los que creen en un Dios, y al margen de la religión, la gente muy fervorosa. Y por otra parte, digamos que era una época feliz. Hay mucha belleza natural y la sigue habiendo en esos lugares. Y la característica Capiobí 60, 70 años después, ¿sabe qué? Para esta época de Navidades, al pueblo lo visten de luces, de árboles, en toda la calle, en todos los postes. Árboles de Navidad, luces de Navidad, pesebre, Papá Noel, Cristo, Jesucristo, la Virgen María, el burro, la estrella de Navidad y muchas cosas más. Un ambiente de Navidad espectacular. Creo que era linda época. En una época sin guerras, una época... en el mundo no había guerras, no había conflictos, teníamos que comer, la gente tenía que comer, no había hambre, se sacaba de la tierra el producto o los alimentos. El único problema que me acuerdo, que había una epidemia de poliomielitis. Poliomielitis es un virus que ataca a neuronas, o sea, a células nerviosas del aparato locomotor y provoca parálisis en las piernas o hasta en los músculos respiratorios en todo el cuerpo. Hubo muertes y hubo gente que quedó con lesiones o con dificultades para la deambulación. Sé que mi padre tenía mucho miedo y después apareció la vacuna, la SARS primero, la Sabin después, y se erradicó la poliomielitis. Por eso yo creo en la vacuna. La vacuna terminó con la poliomielitis. Todo esto que despotrican con la vacuna y que no creen en la vacuna, deberían haber vivido en esa época, cuando teníamos miedo que uno podía quedarse paralítico o morirse. Y cuando mis padres temblaron, cuando tuve un dolor en las piernas y no podía caminar una semana. No pasó nada, no tuve nada. Hay que vivir esa época. Y gracias a eso, ya la poliomielitis fue erradicada. Entonces, por eso creo en las vacunas. Volviendo a Capiobí, lindo lugar y es hermoso. Hoy ha crecido mucho con una industria de papel misionero cercana, y ha crecido mucho. El campo, un amplio campo potrero que llamamos, para las vacas, de la señora Wanda que vivía enfrente, Wanda Kleiner, hoy está totalmente poblado. Por eso, Capiobí, mi homenaje a Capiobí, mi agradecimiento a Capiobí, y quisiera volver a ver esa Navidad.
tendría que hablarle de cuentos de Capiaví. Se pasó el tiempo, hablé de Capiaví. Lo dejamos para próxima, para hablar de cuentos de Capiaví. Entonces, es bueno conocer un lugar espectacular, maravilloso y lindo. Uno de los tantos lugares hermosos que hay en el mundo. Chau, hasta luego, amigos terráqueos, terrestres. Chau.